Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Además de esto, el holocausto continuó las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios, tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú tenías y traes hoy, Señor, que tienes ahí, Señor, para nosotros en este día. Ayúdanos a recibirla con un corazón humilde. Ayúdanos a comprender que esta palabra es para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que no solamente se quede allí en nuestro conocimiento, sino que esta palabra nos lleve a la acción, que no nos durmamos, sino que nosotros estemos allí atentos para lo que tú nos vas a hablar, Señor, porque esto nos va a dar vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar. Uno la lee y es un poquito complicada, ¿no les parece? ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, a mí me pareció que era un poquito complicada, pero ahí después de meditarla, la fuimos extendiendo. Entonces, el título es Restauración del altar y del culto, ¿cierto? El altar y del culto. Entonces nos dice que en el mes séptimo, nos dice que cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿El séptimo mes de qué será? Pues ahí es donde tenemos que ir y mirar de qué habla, o si no quedamos ahí perdidos. En Esdras 3:1 dice, yo se lo voy a leer si usted lo quiere buscar. Vamos a ver, era el mes séptimo de qué. Esdras 3:1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ya vamos a ver qué dijo. Entonces es el séptimo de qué, de que el Señor había despertado el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Si dice que despertó el espíritu, ¿cómo estaba ese espíritu? Dormido. Y de pronto usted dirá, de pronto, porque a veces cuando nosotros estudiamos y estudiamos la palabra, nos podemos así súper radicales, nos ponemos así, y uno dice, no, pero ¿cómo así que el espíritu, si el espíritu en esa época no había venido? Entonces uno empieza ahí a tener de pronto, si alguien la está teniendo, pero ¿cómo así que despertó el espíritu del rey de Persia? Si el espíritu vino hasta después, ¿cierto? Puede usted estar pensando, no sé. Pero para que no nos quedemos ahí complicándonos, despertar también es que movió allí el corazón del rey, que lo inquietó y que lo dispuso, ¿sí? Entonces, el Señor dispuso el corazón del rey de Persia. Ahora sí vamos para qué, ¿sí? Porque eso fue, bueno, vamos para qué, lo despertó, ¿para qué? Entonces, dice en Esdras 3:2, perdón, en el 1:2, lo voy a leer. Así ha dicho
Ciro, el rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, para que le edifique casa en ese momento. Para eso despertó el Espíritu. Y en Jerusalén luego, ¿qué pasaba? Yo les voy a contar. Dice en Jeremías 25:11 que Jerusalén estaba esta tierra llena de ruinas y espanto, y ellos servían a otros dioses. Por eso el Señor permitió que la tierra allí, los israelitas, se fueran un tiempo para estar cautivos. Pero Jerusalén quedó allí en ruinas, quedó destruida, el altar, el templo, todo estaba en ruinas. Pero el Señor había dicho, según dice en Jeremías, dice que el Señor iba a reconstruir esa ciudad 70 años después de que la habían destruido. Y cuando llega este momento, Él despierta el espíritu del rey, porque el propósito era volver a restaurar a Jerusalén y en ella el altar y el templo. Jeremías 25:11 nos dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Saben una cosa? Esto no era porque sí, es porque el pueblo adoraba a otros dioses, otros ídolos. A Dios no se le sale nada de control. Y Él había dicho que los iba a tener así 70 años. Pero les voy a contar algo. También en Jeremías nos cuenta que Dios les había dicho que en ese tiempo que ellos iban a estar allí en Babilonia, debían tener una vida normal, casarse, tener hijos y orar por esa ciudad para que a ellos les fuera bien. ¿Sí? Ahí les voy dejando estos daticos. Pero bueno, cumplidos los 70 años, el Señor cumple su promesa y despierta el espíritu del rey, de Ciro, y le da todo lo que él necesita para que ahora vaya y edifique casa y el templo para el Señor. Miren cómo el Señor se refiere al rey Ciro en Isaías 44, 26, 28. Yo se lo voy a leer, permítame. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo. Fíjense que el Señor despierta la palabra. Yo, quien despierta la palabra de su siervo, aquí está hablando de Ciro, y cumple el consejo de sus mensajeros. O sea, los mensajeros no es que ellos vayan, o los profetas, y cumplan porque ellos son buenos o porque hacen bien su tarea, es porque el Señor los ha despertado y Él hace que ellos cumplan y lleven ese mensaje. Que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice también a las profundidades: secaos, y a tus ríos haré secar. Es decir, que al Señor no se le sale nada de control. Si viene sequedad, incluso en la naturaleza, Él lo ha permitido, pero aquí esto habla de la vida espiritual. Si viene ruina, si viene eso, Él lo ha permitido por algo, y en este caso era que ellos estaban adorando otros ídolos. Que dice: Ciro es mi pastor. Yo nunca había visto eso, que el Señor le dijera a alguien que va a hacer su voluntad, que es su pastor. Entonces el Señor pone ese corazón de pastor ahí, a quien va a hacer su voluntad. ¿Qué dices de Ciro? Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir: Jerusalén será edificada y templo será fundado. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que el Señor despertó el espíritu, movió el corazón del rey para edificar casa a él en Jerusalén, que estaba en ruinas totalmente. Bueno, y aquí el Señor se vale de personas, ¿sí? Y usa para ese momento a otros hombres. Uno se llama Yeshua, otro Zorobabel, y hermanos de ellos que eran sacerdotes. Y ellos también están allí para ir a Jerusalén. Jerusalén está en lo alto, hay montañas para llegar allá, y toda esta gente se alista allí. Pero ¿saben por qué hacen el trabajo para Dios? Porque resulta que a Zorobabel también el Señor le despertó el espíritu. O sea que ¿cómo estaba también el espíritu de Zorobabel? Dormido, quieto, allá, ¿sí? Pero no solo de Zorobabel, mire, el del rey de Ciro lo despertó, el de Zorobabel, el de Yeshua, el de los hermanos de Yeshua,
y el de los hermanos también de Zorobabel. El Señor despertó el espíritu en todos para que fueran y cumplieran ese propósito de edificar altar, de edificar templo, casa para el Señor. Pero no solo de ellos, también de todo el pueblo, porque el Señor respalda lo que Él va a hacer. Entonces, aquí, cuando nosotros estamos en la obra del Señor, ¿sí? A veces decimos, ay, pero ¿por qué no vienen personas a servir? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no levantan la mano cuando hay una necesidad? De pronto, ¿qué tendríamos que orar? Que el Señor mueva esos corazones o que despierte el espíritu. Porque a veces nosotros en el afán podemos decir, sirva usted, sirva usted, sirva usted. Pero resulta que el Señor es el que pone el anhelo de servir para su obra, es el que lo pone. Yo les voy a contar una anécdota, acá están los pastores con los que yo empecé. Y una vez en un campamento, yo estaba muy nueva, yo quería hacer el tinto, ¿sí? Yo quería servir porque yo veía a los hermanos sirviendo, entonces yo le dije a la pastora Dora, le dije, yo quiero hacer el tinto. Y ella me dijo, ¿segura? Porque ellos no ponían a servir a alguien, sino veían que era el Espíritu Santo el que los ponía a servir al Señor. Entonces ella me dijo, ¿estás segura? Entonces yo le dije, sí, sí, y ella me llevó a la cocina, y yo llegué a la cocina, y estaban unas señoras allá, y estaba la olla del tinto, y yo dije, voy a hacer el tinto. Pero cuando vi esa olla tan grande, me asusté, porque yo había hecho por mucho tinto para 10 personas, yo no sé si Dorita la pastora se acuerda, pero yo me asusté cuando vi esa olla, y ahí estaban las señoras, y les digo, venga, venga, pero ¿cómo se hace el tinto? ¿Cuánto café le he hecho? Y una de ellas me dijo, no, pues si usted lo va a hacer, usted sabe. ¿Sí? Y yo quedé, y sí, una de ellas se quedó ahí, pero es que es el Señor. Y yo ahí medio hizo el tinto, bueno, una de ellas tuvo misericordia, en la multiforme gracia de Dios era muy misericordiosa y me ayudó. Pero en el campamento estaba lloviznando ese día y cuando llevamos el tinto estaba frío. Entonces yo le dije a la pastora, ¿cómo está? Y me dijo, bien, pero frío. Ella me dijo, venga, siéntese y siga recibiendo. Yo entendí que no era el momento, ¿sí? Lo intenté y eso puede pasar muchas veces. A veces uno dice, venga, usted como es como bueno para enseñar, venga de maestro. Y resulta que el Señor no ha preparado su corazón. Y después estamos quejándonos, pero ¿por qué no llegó a tiempo? ¿Pero por qué no preparó la enseñanza? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y así en cada servicio. Entonces, algo que quiero que nos llevemos hoy todos en la iglesia es que hemos de orar al Señor, que despierte nuestro espíritu para que nosotros le sirvamos conforme Él mismo, porque no somos nosotros en nuestras fuerzas hacemos todo mal, no lo hacemos como Él sí lo hace cuando somos dirigidos por su espíritu. Oremos para que el Señor despierte los espíritus, toque esos corazones y no pongamos a servir a la gente, porque a veces los dañamos y ellos creen que no sirven y que no hacen su labor bien y resulta que no es el momento. Vamos a orar por eso, ¿le parece? Y seguimos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por mostrarnos en tu palabra, Señor, cómo eres tú, Señor. Gracias porque la voluntad es que nosotros te conozcamos, a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, y te conocemos a través de tu palabra. Y hoy te pedimos perdón si de pronto estando allí dirigiendo hemos puesto a servir personas las cuales todavía tú no has puesto allí. Hoy te pedimos que nos des la sabiduría, el respeto, el cuidado para poder ver, Señor, con los dones, con la multiforme gracia que nos has dado, ver cuando tú ya quieres que alguien venga y te sirva porque lo hará de la mejor manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, ¿alguien está dormido? Bueno, ok, seguimos. Entonces, Jerusalén estaba espanto, ruinas, terrible a causa de la desobediencia, pero Dios había dado una promesa y era que a los 70 años iba a levantar la ciudad. Y para levantarla usó personas a las cuales Él despertó el espíritu y se fueron con toda. Ellos iban a levantar el templo. Para ellos era muy importante, era el pueblo de Dios, hacer los sacrificios, era la forma en cómo ellos recibían ese perdón. Pero antes de levantar el templo, el Señor dijo,
primero vamos a levantar algo. ¿Saben qué fue? ¿Se acuerdan el título? ¿Quién se acuerda? El altar, diga el altar. Antes de levantar el templo, el Señor quería que le levantaran el altar. Gracias. Bueno, pero recordemos que era el altar en ese momento. Era una estructura de madera donde llevaban el sacrificio, un animal, un cordero, y lo llevaban allí. Y era quemado, ¿sí? Como ofrenda, como sacrificio para Dios, porque así lo mandaba la ley en el antiguo pacto. Y ellos estaban felices. Miren, cuando empezaron a levantar el altar, la gente lloraba. Los ancianos, los que cantaban, estaban allí cantando, alabando, porque era el momento de gozo para ellos. Y empezaron a levantar el altar. ¿Qué era el altar? Era un punto de encuentro para adorar al Señor. Era un punto de encuentro de conexión entre ellos con el Señor. Era el lugar del perdón. Era el lugar que ellos anhelaban porque necesitaban ese perdón. Ellos, como leímos ahorita, lo hicieron altar porque tenían miedo de los otros pueblos y ellos hacían altar también en medio de la guerra, levantaban ese altar allí. Y ellos estaban tan sedientos y tan necesitados de ese punto de encuentro con Dios que ellos lo hacían en la mañana, en la tarde, en la noche. Le voy a pedir a Angie que me ayude a entonar una frase, día y noche, desde ahí. Ellos día y noche tenían el altar encendido porque necesitaban del Señor. Día y noche, noche y día, incienso subirá. Digan con nosotras. Día y noche, noche y día, incienso subirá. Día y noche, noche y día. Ellos estaban en el punto de encuentro, así como estamos todos. Y ellos quemaban esas ofrendas para el Señor como olor grato. Día y noche, noche y día, incienso subirá, porque no lo necesitaban solo a una hora del día, lo necesitaban día y noche, noche y día, incienso subirá. Les quiero contar algo aquí, ya seguimos. Esdras, ¿por qué? Resulta que hace como un año y medio, cuando estábamos allí en Claro congregándonos en el salón comunal, un año y medio, resulta que uno a veces cree que estaba muy bien, ¿no? Pero qué bueno que el Señor que lo baja a uno de ese pedestal. Entonces, cuando llegaba la palabra, mi corazón no la recibía bien. Yo decía, ay, Oseas, pero solo regaño. Y escuché que otras personas por ahí decían, ¿qué? Ley. Y yo decía, ¿será ley? No, pero si toda la palabra es útil, o sea, eso lo tengo clarísimo. Pero yo tenía un problema, yo no estaba recibiendo bien la palabra. Yo a veces ni siquiera podía mirar al pastor John. A mí me gusta tomar notas con dibujos y yo me limitaba a dibujar, pero yo no podía mirar porque tenía mucha rabia de que estuviera dando esa palabra. Pero ya empezó a ser muy consecutivo. Entonces yo dije, no, lloré y dije, no, Señor, ¿por qué a mí me da rabia esa palabra? ¿Por qué siento que me están echando vainas? ¿O por qué? ¿No les ha pasado? ¿O solo a mí? Como que nos ha pasado, ¿cierto? Y no me sentía bien con eso, y es que uno no se debe sentir con lo que no está bien, porque todo lo del Señor es bueno. Entonces, ¿rabia al pastor? Eso está mal. ¿Quién trae la división y todo eso? ¿Quién? ¿Quién? Sí, Satanás, el diablo. Entonces me tocó empezar a orar. Y orando yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y el día que en Oseas hablaron de la esposa de Oseas, ¿cierto? Que él aceptó a pesar de que ella había estado con otros hombres, bueno, todo eso, algo pasó en mi corazón, pero yo empecé a ver mi corazón como una piedra, ahí orando, yo recibiendo la palabra y orando, yo visualizaba mi corazón como una piedra y veía un martillo que le daba y le daba y le daba y le daba y le daba, pero no la rompía. Y en ese momento, ahí en medio de las lágrimas entendí que el problema no era del pastor, ni mucho menos de la palabra, muchísimo menos del Señor, que el problema estaba acá, acá.
Y le di gracias a Dios por no dejar que mi corazón se siguiera endureciendo. Si usted de pronto se ha sentido así, yo le pido que oremos en este momento, ¿vale? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por cada palabra que tú nos traes, Señor, porque esa palabra es vida. Gracias por cada hermano que se para acá a predicarnos los domingos, porque ellos obran de acuerdo con la multiforme gracia que tú nos das. Unos con más amor y palabras más suaves, otros con palabras más claras y directas como punta de lanza, otros como aquellos que están cuidándonos todo el tiempo. Todo, Señor. Gracias por cada palabra que a través de cada uno de ellos nos has dado. Y perdón cuando hemos salido rabiosos o cuando ni siquiera recibimos la palabra, porque estaba nuestro corazón duro. Pero hoy te pedimos que tú lo rompas, Señor, con la palabra que es como martillo, que tú vengas y lo rompas y lo quebrantes, Señor, y que se vuelva en un corazón de carne. Porque así como pasó en el pueblo de Israel, ellos tenían un corazón duro, duro, y el altar estaba destruido. Tú lo permitiste, y ellos estaban dormidos, tú lo permitiste. Hasta tú adormeces, Señor, y estaba en ruinas ese altar. Padre, pero hoy te pedimos que esta palabra sea dándonos vida y que sea como martillo allí penetrando en cada uno. Bueno, ¿seguimos? ¿Alguno dormido? No, bueno. Entonces, esto pasó. Entonces, ya cuando me di cuenta que el tema era de mi corazón, cuando yo empecé en la primera iglesia con el pastor, con la pastora Dora y el pastor Ernesto, ellos también eran muy celosos con la palabra y nos enseñaban de una manera muy bonita. Entonces, Esdras y Nehemías, junto con Ezequiel, fueron de los primeros libros que yo leí y con los cuales a través de ellos conocí al Señor y entendí también lo que el Señor me estaba mandando a hacer. Y en ese momento lo recordé porque me di cuenta que en mi corazón había un altar hecho por mí misma y que estaba destruido. Entonces me acordé y fui a leer Esdras y bueno, a estudiarlo, a meditarlo. Luego para los tiempos de ayuno, con el grupo que hacemos esos tiempos, lo empezamos a estudiar y a meditar. Y una persona del equipo le hizo mucho énfasis a que primero él reconstruyó el altar. Y el altar es ese punto de adoración. Pero nosotros ya no sacrificamos animales, ya no, porque el Señor fue el Cordero que fue una vez y para siempre, y dio su vida por el rescate. Y yo le quiero invitar a que usted cierre los ojos y yo le voy a leer en la versión PDT Hebreos 10, pero no se vaya a dormir, solamente piense en este que le voy a leer. Bueno, cierre sus ojos. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Si la ley pudiera hacerlos perfectos, entonces ya estarían limpios. No se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Cada año los sacrificios servían para recordarles sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo para mí. A ti no te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados. Entonces dije: he aquí estoy, Dios. En el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieres que haga. Cristo diciendo: no te agradan los sacrificios ni las ofrendas, tampoco te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados, aunque todos esos sacrificios los ordena la ley. Luego añade: aquí estoy, Dios, en el libro de la ley está escrito acerca de mí, vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. Por eso, el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre.
Todos los días los sacerdotes celebran sus servicios religiosos. Una y otra vez ofrecen los mismos sacrificios que nunca podrán quitar los pecados. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios. Ahora Cristo está esperando que Dios ponga a sus enemigos bajo su poder. Con una sola ofrenda, Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica. Amén. Ya no hacemos sacrificios de corderos. Cristo fue el cordero que con su sangre quitó el pecado del mundo. Él. Cuando nosotros vamos al altar, yo no sé cómo esté el altar en su vida en este momento, ese punto de encuentro con Dios, cada uno lo sabe, pero cuando nosotros vamos allí sabiendo que Cristo fue el sacrificio en el altar, cuando nosotros vamos al punto de encuentro con Dios, ¿a quién deberíamos ver ahí? A Cristo. A Cristo deberíamos verlo ahí, no a nosotros. Pero muchas veces quitamos a Cristo del altar y estamos nosotros, ¿sí? Hablaba con alguien que me enseñó algo muy bonito. Decía, tengo carga, porque la iglesia a veces dice, ore, ore, lea, lea. Y no es gravoso, porque para eso estamos, ¿cierto? Pero si nosotros en nuestro corazón dejamos que esté Cristo, entonces cuando vayamos al punto de conexión, lo vamos a ver a Él. Vamos a ver lo que Él hizo. O sea, lo primero que debemos hacer cuando vamos al altar o para que el Señor levante, restaure el altar que puede estar caído, es ver a Cristo. Y viendo a Cristo, ¿qué debemos tener con Él? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Comunión. ¿Qué más? Viendo lo que Él hizo en la cruz, que Él se ofreció, que dio su vida. ¿Qué más debemos tener? Admiración. ¿Qué más? Agradecimiento, sí, agradecimiento. Miren, cuando vayamos a ese momento, porque es necesario que se restaure el altar, que el Señor lo restaure, hemos de tener agradecimiento y verlo a Él primero, verlo a Él. Y si no lo estamos viendo, pues vamos a Él, ¿sí? Agradecimiento, verlo allí, cuando vamos a ese lugar. Entonces, ¿cómo está el altar? ¿Será que de pronto en nuestra vida está pasando que estamos dormidos? Puede ser. A mí me pasó. Estaba en un adormecimiento, pero me pasó y gracias a Dios que me despertó. Entonces, ¿vemos a Cristo allí? Vamos a hacer una oración y yo quiero que usted cierre sus ojos, no se distraiga y veamos a Cristo a través de esta oración. Padre, gracias por este día. Yo quiero que me ayude, Señor, en esta mañana, a que cuando yo vaya al altar, Padre, te vea a ti, Señor. Que lo primero que vea sea a ti, Señor. Yo sé que tengo necesidades, pero que primero te vea a ti. Porque tú en la cruz, cuando te diste como sacrificio único y perfecto, tú te llevaste toda mi necesidad, la angustia, el dolor, la enfermedad. Entonces que yo te pueda ver a ti, Señor. Padre, y te pido a que tú restaures en este momento ese altar, esa comunión contigo, Señor. Hoy te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa a veces cuando no podemos orar o no podemos leer la palabra? Cuando el tiempo nos gana ventaja y los afanes de este mundo, pues hay un problema allí en el altar, ¿sí? Y en el altar, en la comunión con el Señor, allí quien obra es el Espíritu Santo, el Espíritu que ha recibido todo aquel que ha creído en Jesús. Entonces no va a ser difícil orar, porque aunque la palabra dice que nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu clama con gemidos indecibles, ¿cierto? Entonces cuando nosotros solamente vamos y buscamos ese encuentro allí, en el secreto con el Señor, donde solo Él me ve, cuando vamos allí, a quien debemos dejar que fluya es el Espíritu Santo, ¿cierto? Es el Espíritu Santo. Nosotros le podemos decir, no sé qué orar, no sé qué decir, no quiero, ¿sí? Pero si nosotros vemos a Cristo allí, si permitimos vernos que Él está allí, que no estamos solos, el Espíritu Santo va a tomar de lo que tiene y Él va a clamar.
y nos va a ayudar a orar incluso por nosotros mismos, porque el Espíritu clama por cosas que nosotros no sabemos. Entonces necesitamos que el Señor nos despierte y despierte el Espíritu en esta mañana. Y vamos a orar por eso, bueno. Y quiero que usted le clame allí al Señor. Padre, te pedimos, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú despertando mi espíritu, Señor, en este momento, que ya no duerma más, Señor. Padre, ayúdame a poder ver la obra que tú hiciste, a verte a ti, a agradecerte, a dejar que tú llenes mi boca. Tú me quieres usar, Señor. Padre, pero no me usas o no me dejas usar porque tu espíritu está allí, aquietado, contristado, Señor. Pero en esta mañana yo te pido que tú nos despiertes, Señor. Que seas tú quien despierte nuestros espíritus para que nosotros podamos servirte, Señor. Perdón, para que tú te puedas servir. Porque tú te sirves a través del Espíritu que mora en nosotros. Yo no quiero servirte con mis fuerzas ni con mi entendimiento, Padre, sino que tu Espíritu te sirva, Señor, en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben qué pasa? ¿Se acuerdan el Salmo 121? Vamos a leerlo un momento, ¿vale? A veces cuando nosotros vamos al altar, al secreto, a encontrarnos con el Señor, nosotros pues le llevamos toda nuestra necesidad y eso no está mal. De hecho, Él dice que le llevemos las cargas, que descansemos en Él, que Él nos da paz. Pero procuremos cuando lleguemos allí verlo primero a Él, porque si nosotros los vemos primero a Él, va a pasar y vamos a tener esta seguridad que nos da el Espíritu. A veces las peticiones de oración en nuestra vida son solo, Señor, ayúdame por el trabajo, ayúdame por la salud, ayúdame, cuida a mis hijos, cuídame, lleva, y no está mal, no está mal. Pero que el Espíritu hoy nos grabe esto ahí, que lo esculpa. Dice así, quiero que lo leamos todos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Miren, paremos ahí un momentico. Este salmo es un cántico gradual. Ellos iban a Jerusalén, que quedaba alto, habían montañas, caminaban e iban cantando. Estos salmos son cantos, ellos iban cantando. En las montañas habían peligros, animales, personas que les ponían a hacer daño, y ellos veían las montañas, y ¿qué decían ellos? Ellos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Nosotros a veces vamos y las situaciones, yo sé que nos angustian, pero hemos de saber que allí en la cruz como sacrificio, Él prometió esto. Él es nuestra ayuda y podemos buscar ayuda entre nosotros y la vamos a encontrar en la iglesia. Claro que sí, porque para eso estamos, pero primero miremos al que hizo los cielos y al que hizo la tierra. Nuestro socorro viene de Él. Viene de Él, primero vayamos a Él, porque es la ayuda verdadera. Cuando nosotros vamos a Él, es la ayuda auténtica, la que trae paz, la que me deja tranquilo, ¿sí? Entonces busquémoslo a Él, no dejemos de buscar la ayuda entre hermanos, pero primero alcemos los ojos al cielo y miremos, o a las circunstancias difíciles y vayamos a Él. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y que hizo la tierra. El Señor sigue siendo Dios. Él no ha dejado de ser Dios. Él está en su trono. Él no se ha quitado del trono. Él prometió y Él cumple porque Él no es como nosotros. Él es Dios. Sigamos. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él no se duerme, a diferencia de nosotros. Al contrario, Él es el que despierta el espíritu en la gente, en quien Él quiera. Él es el que despierta la palabra en nosotros. Por Él es que podemos entender la palabra. Sin su espíritu no podríamos. Por Él es que podemos orar. Y si dejamos que el espíritu clame con gemidos indecibles, pues será maravilloso. Él no se duerme, Él nos guarda. Y si Él guarda a su pueblo, acá dice que nos guarda a nosotros también. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatiga de día, ni la luna de noche.
Él es nuestro guardador, vuelve y lo dice. Y es que Él lo hizo en la cruz, Él resucitó y prometió eso para nosotros y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sé que es difícil, que estos tiempos son difíciles. Y Él mismo lo dijo, yo no lo sé, más bien Él es el que lo sabe. Y Él no lo dijo, que los tiempos eran difíciles, que no eran fáciles, pero Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él nos guarda. Y acá recuerdo un versículo que se lo escuchaba mucho también a la pastora Dora, no lo entendía en algún momento, pero ahora sí. Nosotros a veces es la angustia, Señor, cuida a mis hijos, Señor, cuida a mis hijos. Ay, les quiero decir de una vez algo. Resulta que a mí a veces la gente me dice, ay, que la felicito, que por Ana, que por Juan, que por sus hijos, que cómo hace, que no sé qué. Pues no soy yo. La gloria es del Señor. Yo no he hecho nada. Yo seguirlo a Él, alzar los ojos a Él, y Él ha cuidado a mis hijos y Él ha pastoreado a mis hijos. He hecho lo que como madre y madre en Cristo debo hacer, pero la gloria es solamente de Él. Y como a veces veo que tenemos ese afán por los hijos, a las mamás acá a veces no les atacan pensamientos horribles, es que esos pensamientos vuelan horrible, ¿cierto? Nuestros hijos, no sé, vienen en la moto del trabajo y eso, mejor dicho, una serie de Netflix nos queda corta a nosotras en la mente, episodio 1, episodio, ¿será que mi hijo sí va a llegar bien? ¿Será? Y la angustia, y en cada edad uno tiene angustias diferentes, pero el Señor dice esto que también lo vamos a dejar hoy porque Él está despertando los espíritus para que siempre descansemos en Él. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces descansemos en el Señor siempre. Él es el que cuida. Nosotros sí tenemos una tarea y es tener ese punto de conexión con Él. Sin religión, porque a veces resulta que al altar nosotros vamos con muchas cosas, pero si lo vemos a Él y si dejamos que su mismo espíritu sea el que llene nuestra boca, pues Él va a orar. Esa es nuestra tarea, ir a tener ese punto de conexión siempre. ¿Cada cuánto, Angie? Día y noche, noche y día, incienso subirá. Pero para entender esto, vamos y quiero que vayamos todos a Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Venga, y vamos a orar por nuestros hijos antes de leer Romanos, ¿sí? Es que después se le olvida a uno. Vamos a orar de una vez. Padre, gracias porque tú eres el que edifica la casa. Gracias, Señor, porque en vano trabajan los que la edifican, pero tú eres el que edifica nuestra casa. Hoy oramos por nuestros hijos, por los sobrinos, por los niños, por aquellos que son pequeños o que están allí bajo nuestro cuidado. Hoy oramos por ellos y te damos gracias y te pedimos que siempre, como dice tu palabra, nosotros lo creamos, tú los cuidas, pero ayúdanos a nosotros a estar allí descansando en ti, Padre Santo, sabiendo que tú lo haces, que tú los cuidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8, 26, 27. Hay un problema. Resulta que yo no miré la hora cuando me paré acá. No sé en qué tiempo voy. ¿Sí? Bueno, 10 minutos, bueno. Dice, Romanos 8, 26, 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuándo? En nuestra habilidad. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios y el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros y el Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Bueno, recordemos eso, ¿sí? Es el Espíritu y Él nos ayuda en nuestra debilidad.
pero esa no era la cita a la que íbamos a ir. La multiforme gracia de Dios. Bueno, vamos a ir a Romanos 12, 1 y 2, ese sí es. Romanos 12, 1, 2. Porque resulta que el Señor fue el sacrificio vivo, pero Él dijo algo de nosotros para que entendamos más cómo es que restauramos el altar. Romanos 12, 1, 2. Bueno, yo lo voy a leer en la versión PDT, ¿sí? Me disculpan. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios, no para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Nosotros somos esa ofrenda viva para Él. Nosotros somos una ofrenda viva, agradable a Él. Nos dice que no vivamos según el modelo de este mundo. ¿Y saben cómo puede suceder eso? Si vemos a Jesús en el altar, si vemos a Cristo en el altar, entonces el mismo Espíritu nos va a ayudar en la debilidad, porque el mundo nos va a querer agarrar. Pero si vemos a Cristo allí, sabemos que Él ya lo hizo y que Él ha traído su Espíritu y podemos agradable. Y somos ofrenda agradable a Él cuando estamos dedicados a Él en medio de este mundo, porque Él no nos sacó del mundo, pero dedicados a Él. ¿Cómo? Reconociendo que no es por mis obras. Nada, nada. No es por mis obras, fue solamente Él. Y su Espíritu me ayudará a hacer su obra. Sin Él no lo puedo hacer y voy a estar constantemente allí tropezando. Leer la palabra puede ser difícil, orar, todo esto, pero cuando nosotros dejamos que sea el Espíritu, Él nos va a ayudar. Y ese es el altar que Él quiere. Así que, bueno, acá hago otro paréntesis, pero estuvimos en la semana de misiones urbanas, en unos días allí. Y fue maravilloso ver cómo Dios usó a los pastores, y algo que tocó mucho mi corazón fueron los jóvenes. Hoy cantamos Milagroso, aunque no pueda ver, está sobrando. Y el Señor nos mostró allí cómo Él está obrando en los jóvenes. Algunas personas me decían ayer, porque creo que esto atravesó el corazón de muchos, me decían, no creía que los jóvenes estaban perdidos en general. No. Gracias a Dios por esa generación a la que Él ha despertado el espíritu y ha dispuesto los corazones, porque ustedes, yo no sé si acá hay alguno de ellos, no vinieron hoy, ¿sí? Bueno, pues gracias de parte de Iglesia Viva y de cada uno de nosotros, porque ustedes trajeron un despertar, porque a veces los grandes no hemos entendido los jóvenes y la Iglesia hemos estado juzgando a los jóvenes, hemos estado juzgando su apariencia, su modo de hablar, cuando el Señor los ama y el Señor los está usando. Y también quiero decirles a los pastores que hay acá o a los intercesores que esas oraciones no han sido en vano. Años atrás quizás pastores estaban orando por los jóvenes y déjenme decirles que hay un buen número de jóvenes que el Señor despertó y están sirviéndole al Señor como nosotros no lo hemos hecho. Porque nosotros, bien dormidos, andamos es con miedo, ¿sí? Con miedo. Nos volvimos la iglesia dormida y miedosa. Les voy a contar algo más. Yo empecé en el barrio Santa Fe, en ese lugar. Y los pastores que hoy están acá, yo un día dije, ay, qué rico que ellos estuvieran acá, qué bonito. Jamás me imaginé que el Señor lo iba a conceder y que ellos estuvieran con nosotros hoy, al pastor Ernesto, a la pastora Dora. No puedo dejar públicamente de pedirles perdón porque en algún momento, ustedes no me conocen, el pastor John sí, un poquito. Fui rebelde, grosera, bueno, un día nos pedimos perdón, ¿cierto? Y los amo y gracias. Ellos nos enseñaron en el barrio Santa Fe el trabajo de obra. Nosotros íbamos también a evangelizar este lugar que es súper chévere, ¿sí? Allí estábamos. Iba a las vigilias con mis hijos por el Señor, recuerden que es el Señor.
Nunca tuvimos miedo y nunca nos pasó nada. Y andábamos así, al comienzo yo andaba así, lo voy a decir. ¿Con qué andaba debajo del brazo? ¿Quién me dice? No, ¿con qué? ¿Cómo la llamábamos? Con la espada. Yo iba con mis niños y yo decía, a mí no me pasa nada, yo llevo la espada. Para mí literalmente era la espada, ¿sí? Y nunca nos pasó nada. Pero nos volvimos miedosos, inseguros, qué miedo salir a las 9 de la noche de la vigilia, qué miedo llegar temprano, qué miedo, pero el Señor nos está despertando. Y a nosotros, a los pastores y a nosotros los servidores, nos ha comenzado a despertar aún más esta semana ya en el retiro, porque allá eso volvimos a chillar con moco ahí en la casa, o yo por lo menos yo, a llorar, a chillar, a llorar, a dejar que el Señor nos rompiera, que el Señor quite el miedo. Los jóvenes que nos dieron mensaje estos días, wow, para mí era un reto pararme hoy acá. Yo les dije a mis hijos, es un reto, pero gracias a Dios me acordé de la multiforme gracia del Señor. A ellos los usa de una manera lindísima, así como son preciosos, y a nosotros nos usa como Él nos quiere usar. Entonces, gracias por la multiforme gracia de Dios, y que es el Señor. Es Él el que obra, es su espíritu. Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, estuvimos allí y fue maravilloso. Y por eso de lo que tenía acá, les quería dar un poquito. No es igual cuando uno lo recibe, pero es un poquito. Que el Señor nos despierte y nos siga despertando. Bueno, bien. ¿Alguien se ha dormido? ¿Cómo va a estar esa conexión con Dios? ¿Cuánto tiempo? Día y noche, noche y día, incienso subirá, no por nuestras obras. A veces nosotros hacemos mucho y a mí me ha pasado, yo he tenido que poner freno, porque a veces resulta uno con el grupo aquí, con el grupo allá, con la oración del viernes, con esto, con lo otro, con lo otro, con lo otro, y menos con conexión con el Señor. Y así no es por nuestras obras. Él quiere es un corazón ahí, en el encuentro con Él y viéndolo a Él, y viéndolo a Él. Cuando oramos, no es por nuestra oración que Él obra y da respuesta, es por Él. Entonces ahí a veces hasta pensamos que es que lloré y se sanó, o es que la iglesia viva, a veces dice ahí en el chat, gracias porque ustedes oraron y se sanó tal persona, pero no, fue el Señor. Nosotros no hacemos nada y Él tiene el poder y la soberanía de sanar o no sanar, ¿sí? Pero es Él. Hay algo de ayer más y es que fue mucho. Miren, la palabra, ¿sí? La palabra. Esto quedó también allí, que nosotros siempre que hablemos la palabra, siempre mostremos a Jesús, porque Él es el único que transforma las vidas. Y si las vidas son transformadas, son vidas llenas de su Espíritu Santo y son vidas que van a obrar para Él. Los escribas y los fariseos, ellos no enseñaban así, ellos decían y no hacían, ¿sí? Jesús fue consecuente. Él enseñó y Él hizo. De hecho, por eso resucitó Él, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos hemos de buscar su palabra. Desde Génesis, en Apocalipsis, ahí encontramos a Jesús y la vida. Ahí la encontramos. Y hemos de dejar que su palabra nos transforme. Solo Él lo puede hacer. Y solo Él transforma estos corazones para estar allí postrados. Nunca se vuelva a sentir cargado cuando escuche, oiga, lea la palabra, haga esto. Más bien dígale al Señor, Espíritu Santo, lléname para que yo lo haga desde tu mismo espíritu. ¿Sí les parece? ¿Cierto? El Señor es maravilloso. Entonces fue unos días hermosísimos, 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 y queda una gran lección, y es que el Señor despierte nuestros corazones y Él quite el miedo de hacer su obra y del agradecimiento de verdad con tantos jóvenes que se están moviendo y van donde nosotros no hemos ido por miedo y por tantas cosas que tenemos allí. ¿Alguien está dormido? Nadie está dormido. Bueno, creo que ya cae. Bueno, vamos a seguir en el Salmo 121 porque ahí vamos ahí. Dentro de la multiforme gracia, soy un poco despistada. Bueno. Jehová te guardará de todo mal.
¿Cuál es el miedo? Jehová nos guardará de todo mal. El Señor nos guardará de todo mal. ¿Sí lo creemos? Ay, ¿sí lo creemos? Bueno, que cuando estemos en algún momento difícil nos acordemos que Él es nuestro guardador. Él guardará tu alma. Él guarda nuestra alma. Nuestra alma. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada y la de nuestros hijos, porque en tanto las mamás estamos allí, mejor dicho, sufriendo y el Señor diciéndonos que Él los guarda y que Él los cuida. Desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, entonces, el Señor quiere restaurar el altar, esa conexión con Él, ese punto de encuentro. Pero Él quiere que allí lo veamos a Él. Tranquilo, a veces llegamos allá con ese afán de orar y decir palabras. ¿Por qué no guardamos silencios y decimos, Señor, llénanos tú? ¿Qué quieres orar? Y Él lo va a hacer. Él verá la disposición y Él lo hará. Entonces, el Señor quiere restaurar el altar, que vayamos a ese altar, a ese encuentro con Él, sin nuestras obras, sino que ahí lo veamos a Él y le agradezcamos y Él hará lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces podemos ir? Como cuantas veces quiera. ¿Cómo lo hacemos? Como usted lo quiera hacer, en libertad. Ore como quiera orar a Él, pero lo que importa es acá el corazón, si arrodillados, si postrados, si de pie, si mirando al cielo, si con los ojos cerrados, que sea libre para hacerlo, libre. Él quiere restaurar el altar, no quiere religiosidad, no quiere allí nuestras obras, sino que recordemos que es Él y que tengamos la confianza que Él allí en la cruz, con ese sacrificio, Él nos guardó la vida eternamente, ¿sí? Entonces, le vamos a dar gracias a Dios y vamos a escuchar una canción y quiero que la cantemos, pero antes vamos a orar. Pero antes de orar, ¿cuánto vamos a hacer el altar? Día y noche, noche y día, incienso subirá. Día y noche, noche y día, incienso subirá. Que sea día y noche nuestra comunicación viéndolo a Él. Y de ahí, de ese altar, seguro que nos vamos a parar y lo vamos a mostrar a Él, a Él. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.